llama mi deber con Dios. Y me gustaría que usted le diga al que está a su lado, mírelo un momento y déle la mano y dígale mi deber con Dios. Mi deber con Dios. Romano nos da, o el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Roma, un punto muy importante para que todo creyente pueda conocer cuál es la voluntad de Dios. Aunque las escrituras especifican de que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos por muy elevados a nuestros caminos, obviamente porque nosotros somos carne, somos humanos y Dios es Dios, somos creación de Él, pero el Espíritu de Dios trae una revelación que la versión del 60 dice: no conforméis a este siglo, sino más bien transformaos en el espíritu de nuestro entendimiento. Sí, amén. Pero, aleluya, dice el por qué, aleluya. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí? Bien. Dice, nos da un punto. ¿Por qué nos manda a renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento? Hay muchas personas que el Espíritu de Dios nos convence de pecado, porque es el papel del Espíritu de Dios convencernos. Amén. Sacarnos de la vida de ignorancia en la que vivíamos en otros tiempos. Mi hijo, yo lo puedo decir, él nació en un tiempo en el que yo soy cristiano. No lo voy a decir, nació en el Evangelio. Y la palabra más usual es nació en el Evangelio, porque ha nacido dentro de un ambiente cristiano, ¿verdad? Pero eso no lo hace ser renovado en el espíritu del entendimiento. Cuando él viene creciendo, mi deber como padre es cada día poder impartirle la verdad del Evangelio y que su espíritu se vaya renovando a nivel del entendimiento que Dios quiere que él pueda tener. Para mi hijo en un futuro poder comprender cuál es el plan y la voluntad de Dios, agradable y perfecta para él y su generación, de la única manera que él puede llegar a entenderlo es que su espíritu esté renovado. De la única manera que nosotros podamos entender cuál es el propósito de Dios, no es viniendo un domingo X o un día X a la casa de Dios y sentarnos y escuchar la palabra de Dios y todo queda normal. De la única manera que nuestra vida puede entrar en un nivel de entendimiento fructífero es conforme a lo que dice Romanos 12:2: renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Porque hay gente que le pasan los años y dicen: yo no comprendo la escritura, yo no entiendo la Biblia, no sé, pero yo voy a los estudios, yo oro, pero no retengo nada en la mente, no se me queda nada, todo está nublado. Obviamente, si mi vida se vuelve una vida apática, religiosa, monótona, donde yo no tengo una relación con Dios y su palabra, mi espíritu jamás puede ser renovado. De la única manera que mi espíritu es renovado cuando yo tomo la palabra y empiezo a entrar en una aplicación de esta palabra en mi vida. Es como usted tiene la última tecnología en un celular, pero de la única manera que usted puede lograr entenderla no es improvisando con ella, sino yendo al manual. Todo equipo tecnológico viene con un manual. Aún los vehículos que usted maneja vienen con un manual de construcción, donde el fabricante indica de qué forma usted debe moverse con él. De igual manera, Dios, como el fabricante y creador de nuestras vidas, nos ha dejado el manual que es su palabra. Y de la única manera, vuelvo y repito, que podemos entender su propósito y cuál es la voluntad de Dios, es yo renovándome en el espíritu de mi entendimiento. Pastor, ¿y cómo lo hago? Bueno, cuando yo asumo mi deber con Dios, cuando asumo mi deber de hijo, cuando asumo el compromiso, no es de estar solo
solamente en la casa de Dios, que no está mal, sino que yo como cuerpo de Cristo, como miembro del cuerpo de Cristo, yo tengo una relación con mi Señor en mi casa, en mi trabajo, enfrente a mi computadora, donde nadie me puede ver. Yo mantengo una relación con aquel que ya me llamó. Pero hay gente que pretende tener una relación con la iglesia y no con el Señor de la iglesia. Y ahí donde está el problema con cierta gente, que ahí es donde entonces entran los términos de llamarlos religiosos, porque ellos aman el templo, pero no aman al Dios del templo. Ellos guardan relación con las liturgias de la iglesia, pero no con el Dios de la iglesia. Pero ¿cuál es el Dios de la iglesia? Aquel que murió en la cruz, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Es el dueño de la iglesia. Y si yo tengo al dueño de la iglesia solo, aleluya, como una religiosidad donde me puedo presionar, donde yo puedo traer un diezmo, donde yo puedo traer una ofrenda, pero luego que salgo de aquí yo no guardo relación con el Dios a quien yo le estoy trayendo el diezmo o le estoy trayendo la ofrenda. Y el apóstol escribe: renovaos en el espíritu de nuestro entendimiento. No nos conformemos a este siglo. La palabra siglo se refiere a edad, al mundo, a lo que gobierna en este tiempo. No conforme tu mente, no se adapte tu espíritu al sistema en el cual estás viviendo. El sistema de este tiempo te demanda que tú debes trabajar mucho para ganar mucho. El sistema de este tiempo te demanda, ¿cuál? No tener una relación viva con Dios. Que tú puedes creer en Dios, sí, a tu manera, pero no con una relación a este Dios, que el cual demanda que su creación camine en Él, se somete en Él y duerme en Él. ¿Cuánto bendicen al Señor? Entonces el apóstol por el Espíritu está diciendo: no te aforme. En otra versión dice: no te amordes al sistema de esta generación. Porque en esta generación hay un sistema donde la gente no quiere a Dios. Y si yo empiezo a repetirle cuál es lo que Dios demanda para esta generación, ¿tú sabes dónde terminaríamos muchos de nosotros? Como se ha ido promulgando leyes donde las iglesias le prohíben a los pastores que le digan cuál es el deber de todo hombre con Dios. Pero el sistema te dice que tú puedes casarte una mujer con otra. El sistema te dice que el hombre con hombre pueden casarse. Es el sistema que te está diciendo que tú puedes vivir la vida que quieres sin rendirle cuenta a nadie. Pero es la Biblia la que te dice: no te amordes a este tiempo. Renueva tu espíritu de tu entendimiento. Porque cuando hay un espíritu renovado, hay un entendimiento clarificado en la palabra, yo puedo escuchar lo que me digan en la escuela, yo puedo escuchar las leyes que se estén promulgando, pero como yo tengo un espíritu renovado y mi entendimiento en Dios y su palabra está claro, ninguna ley apagará mi amor y mi pasión por la verdad de esa palabra. Yo no sé si usted entiende, pero yo sé que esta palabra puede confrontar el supuesto amor de mucha gente, el amor hacia Dios, porque todos tomamos el amor de Dios y en base al punto del amor de Dios dice: Dios nos ama a todos como somos. La iglesia no puede ser excluyente. El pastor no puede ser esto, el creyente no puede ser aquello, pero no es el pastor, no es el creyente, es el manual del fabricante que nos dice: no te amordes a este tiempo. Renuévate en el espíritu de tu entendimiento,
para que pueda comprender que aunque la ciudad en la cual vives, en la nación en la cual tú caminas, comes, trabajas y eres bendecido, también hay una fuerza espiritual que se mueve a la par de esta nación que Dios ha bendecido, pero a la par está la tiniebla llevándose a la gente como ciego, porque no se amordan a la palabra, sino que confirman y caminan conforme al espíritu de este tiempo. Hubieron 3 varones hebreos, 3 jóvenes, que ellos, conociendo su deber con Dios, trabajaban en una tierra que no era la de ellos, servían a un gobierno que no era el de ellos, estaban bajo las leyes dictatoriales y espirituales que no eran conforme a la formación de ellos. Pero ellos comprendieron que no podían adaptarse ni amoldearse al sistema de leyes, ni al sistema espiritual, ni fisiológico, ni conforme a la filosofía de ese tiempo. Y ellos dijeron, no podemos esto. Entonces el gobierno de aquel entonces dice, bueno, yo quiero levantar una estatua para que todo pueblo, tribu, naciones y lengua se postren y adoren la estatua que yo levanto. A este hombre le dio un día con levantar esta estatua, y levantó una estatua grandísima de oro. Y dice que al sonar todo instrumento de música, todo el mundo debía adorar. Y cuando todos los instrumentos de música sonaron, aquellos 3 varones, dentro de la multitud de la gente que estaban allá, ellos se quedaron parados. Y todo el mundo empezó a adorar. Y los que estaban cerca de la estatua empezaron a besar su estatua. Alguien de la multitud no se aguantó, porque así es. Alguien de la multitud del sistema en la que nosotros nos movemos, comemos y dormimos, no aguantará que nosotros no caminemos conforme al sistema de este mundo. Siempre habrá gente que están a nuestro lado, que comen con nosotros y duermen con nosotros y hasta nos saludan con efecto. Pero cuando manifestamos la realidad de que no nos amordamos al sistema en el que ellos andan, ellos se van a levantar y nos delatarán. Y ellos fueron y le dijeron, rey, hay 3 varones que están en la nómina tuya, porque ellos comen de tu nómina, ellos han sido nombrados en tu nómina, ellos son empleados tuyos, pero ellos no adoran lo que tú estás diciendo. ¿Y cómo es que son estos súbditos tuyos? ¿Y quiénes son esos 3 varones? Oh, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos no adoraron la estatua que tú has levantado. Y tú dijiste que cualquiera que no lo haga, ellos tienen que ser echados en el horno de fuego. Así, tráiganlo. Y lo llevaron ante el rey. El rey le pregunta, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, lo que estos hombres dicen? ¿Que ustedes no adoraron la estatua que yo levanté? Sí, es verdad, oh rey. Sí, es verdad, nosotros no hemos adorado la estatua. Pero ellos le dicen, no es necesario que te expliquemos mucho sobre este asunto. Yo quiero que tú entiendas algo, que nosotros no adoraremos la estatua tuya. Y si nuestro Dios no nos libra del horno de fuego, quiero que sepas, oh rey, que tampoco vamos a adorar tu estatua. Dios quiere restaurar una generación en este tiempo que, al igual que Sadrach, Mesach y Abednego, entiendan cuál es su deber ellos con Dios. Porque la generación de este tiempo lo que está buscando cómo ellos cuidar su propio peculio, cómo cuidar el sustento que viene del Estado, cómo cuidar que a mí no me deporten, cómo cuidar que a mí no me hagan daño, porque yo tengo que cuidar a los míos, no importando si en esto yo defraudo mi propia fe. Y principios. A ellos no les importaron si lo echaran en el horno de fuego.
A ellos no les importaban si lo cancelaban de su nómina. Todos los que estamos aquí, que venimos de otros países latinos, México, yo soy de República Dominicana, algunos argentinos, otros de diferentes naciones. Yo quiero que usted entienda algo. Todo el que llegó aquí, legal o ilegal, no vino a este país a buscar a Dios. Vino a este país porque corría de su miseria y entendía que Estados Unidos le ofrecía un estatus mejor. Nadie vino con una mente programada de buscar a Dios. Y algunos pudieron cruzar la frontera siendo cristianos, se arriesgaron a todo. Y aún aquí muchos hemos negociado nuestro principio de fe hasta el punto de no tener tiempo para intimar con Dios o estar en la casa de Dios, porque el sistema de este tiempo nos ha robado. Aquellos 3 muchachos no llegaron a aquel país porque ellos quisieron. Ellos fueron desterrados de su tierra por desobediencia de sus padres y sus líderes. Fueron deportados como esclavos. Pero aún siendo esclavos, ellos dijeron en su corazón: no nos vamos a contaminar con la comida del rey de esta ciudad. Hemos decidido no contaminarnos. Es verdad que no somos de esta tierra. Es verdad que este gobierno está mejor que el nuestro. Es verdad que en este lugar hay mejor sistema, hay mejor oportunidad. Pero no nos vamos a contaminar. Ellos defendieron sus principios, enarboraron como una bandera sus valores, decidieron perder su vida y no defender sus privilegios. Pero encontramos una generación de cristianos que mienten para tener una ciudadanía, se casan con alguien que no es su mujer, que no es su marido, adoptan y reciben hijos y lo dicen que son sus hijos para que a fin de año le puedan devolver dinero por los niños. Mienten para poder recibir beneficio del Estado y luego aquí estamos que nos vamos en gloria. ¿En cuál gloria te vas? Mira, pastor, ¿a qué usted vino aquí? A decirte cuál es tu deber con Dios. A confrontarte con tu evangelio, quizás cómodo, acomodada, acomodado, sin deber, sin compromiso, sin amar al Dios que tú dices servir, porque espera que te sirvan. Quizás que el pastor esté encima de ti, ayudándote, ayunando por ti, orando por ti, y tú no logras entender cuál es tu deber y tu compromiso con tu Dios. Aquí todos podemos defender más rápido el cuidado financiero que el cuidado de yo no pecar con Dios. Porque yo quiero recibir del IRS todo el tiempo. Porque yo quiero recibir de este lado. Yo quiero recibir de aquel lado. Usted puede tratar de burlar el sistema y engañarlo. Pero ¿sabe por qué lo puede hacer? Porque en realidad tu vida está adaptada al sistema. Y este es un sistema de mentira. Y todo el que camina atado al sistema de mentira miente igual que el sistema. Aleluya, camina conforme al engaño del sistema, ¿verdad? Y a la opresión del sistema. Y cuando toman a Sadrach, Mesach y Abednego, lo entran y lo tiran en el horno de fuego. Ellos dispuestos a morir por su Señor. La Biblia dice que calentaron 7 veces más el fuego. Y lo que sucedió es que los 3 varones que tiraron a Sadrach, Mesach y Abednego, el fuego los devoró a ellos y cayeron muertos. Pero en un momento donde todo el mundo está danzando en la presencia de su Dios, celebrando en la presencia de su Dios, de que los rebeldes fueron matados, de que lo que les estorbaba en su trabajo fueron quitados, lo que marchitaban quizás el buen nombre de ellos fueron echados en el fuego. De repente el rey, en medio de su celebración, observa su mano derecha y mira hacia el horno y dice: no fueron 3 los que yo eché aquí.
Y le dicen, claro que sí, pero yo veo a 4. Estoy viendo a 4 personas dentro del horno y yo eché a 3. Y el cuarto semejante que estoy viendo es semejante al Hijo de los dioses. Cuando usted entiende su deber, cuando usted camina en el deber con Dios, de amarlo a Él, de confiar en Él, no importa lo que se te levante a tu alrededor. Ya Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Eso es lo que dice la palabra. La palabra nunca dijo que el día que usted decidió de servir a Cristo, usted iba a tener un camino de rosas y flores. No. Incluso San Juan 17, la oración sacerdotal que Cristo hacía, decía: Padre, yo no te pido que lo quites del mundo, yo solo te ruego que lo guarde de él. No, pastor, es que usted no sabe la lucha que hay en este mundo. Bueno, pero ya Cristo lo dijo y ya Él oró por ti. Quizás tuvieron del pastor para que ore por ti, pero yo quiero que sepas que hay una oración más excelente que llegó al trono del Padre, que el Hijo de Dios ya oró por nosotros, pidiendo al Padre que no nos quite de aquí, que nos guarde aquí, que cumplamos con fidelidad el tiempo que tengamos que tener en esta tierra, que caminemos caminando en el fervor de Dios, en el gozo del Espíritu, no apegado a las cosas de esta tierra. Guárdalos, no los quite. Yo solamente te pido que los libres del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Padre, yo me voy, pero estos que tú me has dado, estos pequeñitos que tú me has dado, Padre, quiero que tú los guardes. Y la gloria que me diste a mí, Padre, también yo quiero que tú se las dé a ellos, Padre. Esa es la oración de Jesús por un grupo de mexicanos, dominicanos, americanos, diferentes etnias y lenguas. Él intercedió orando para que en el tiempo difícil en el que nos ha tocado vivir, esa oración fluyera como olor grato y dijera: Padre, guárdalos en el mal, Padre, guárdalos en el mundo, Padre, no los quites, pero guárdalos, 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 guárdalos. Estamos guardados en Él. A la medida que yo tomo el compromiso de entender mi deber con Dios, que mi deber no es estar en un momento en la iglesia, mi deber es una relación constante con Él. Pastor, ¿usted dice entonces que cuando tengo una buena relación con Dios no es obligado a estar en la iglesia? No, no lo malinterprete. David dijo: es mejor un día estar en tus atrios que 1000 fuera de ellos. El hombre que tiene conexión con Dios espera el momento con ansia de reunirse con los demás santos para juntos poder levantar las manos y adorar a Dios. Juntos levantar las manos, juntos gozarse, juntos alabar al Señor. Ese es el anhelo de los hombres de Dios y de las mujeres de Dios cuando tienen un espíritu renovado. Anhelan que llegue ese momento para escuchar la palabra, para danzar en la casa, para hablar lengua con los demás. El rey dice: Sadrach, Mesach y Abednego, vengan, salgan de ese horno. Lo que me encanta de la palabra es que la Biblia dice que ellos, ni siquiera su ropa o su pelo tenía olor a humo. Yo no sé para algunos si esto lo puedan entender o lo puedan creer. La palabra correcta es si lo puedan creer. Entender las cosas de Dios, usted no está para entenderlas, ni yo tampoco buscarle explicación. Esto está para yo aceptarlo por fe, caminar en fe, amándolo a Él. Porque es inexplicable que el Dios
se despojara de sí mismo, dejara su trono de gloria. Y la Biblia dice que Dios el Padre dio a su Hijo unigénito para que tome forma de hombre. ¿Y sabe lo que significa esto, forma de hombre? ¿Sabe lo que significa eso, tener forma de hombre? No es forma de machismo. Allí lo que significa es tomó forma de maldición. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, hombres como mujeres, en nuestras vidas lo que cargamos son maldiciones cuando no caminamos conectados a la verdad de Dios. Y Él tomó ese cuerpo de muerte, cuerpo de pecado. Aunque no caminó en el pecado, dice que condenó en el cuerpo el pecado y no caminó en él. Por eso es que se hace fiel y sumo sacerdote, poder ser capaz, lo que no tiene ningún hombre. Entiéndase este pastor, profeta y apóstol. Ningún hombre llegó a la capacidad de poder asumir todo el compromiso y cargar en sus lomos toda la maldad y la desgracia que tienen los mexicanos, que tienen los dominicanos, que tienen los americanos, que tienen los hindú, que tienen los chinos, que tienen la raza más vaga o más alta. Él cargó todas nuestras maldades. Él llevó todas nuestras maldiciones. Y por sus llagas hemos sido sanados. Entonces, ¿cómo yo no puedo entender cuál es mi deber? Aparte de servirle, amarlo con devoción. Deber, estar obligado a algo según las leyes o según las normas de convivencia. Usted alquila en un condominio, pero en el lugar donde usted puede entrar a convivir con un sinnúmero de personas, allí hay leyes de convivencia. Usted no puede sacar la basura de su casa y tirarla en la calle, porque hay leyes de convivencia. Usted no puede dejar que su hijo vaya corriendo a deshoras de la noche mientras los demás descansan y esté como una bocina voceando y corriendo, porque allí hay leyes de convivencia. Hay países como muchos de donde nosotros podemos provenir, dominicanos, donde las leyes de convivencia se va a otros niveles de sociedad. Pero hay lugares donde podremos provenir, de barrios donde no hay leyes de convivencia. Usted se trata de acostar, pero usted tiene un vecino con una ranchera y que tiene un pote de este tamaño de bebida alcohólica porque está amargado. Pero usted está cansado porque quiere trabajar, pero a él no le interesa porque allí no hay leyes de convivencia. Pero usted se muda a otro lugar donde hay leyes de convivencia. Todo el desorden con el que usted viene del barrio, del sector, de la falta de educación, de formación, allí se le va a revelar porque va a querer actuar conforme a las leyes de convivencia que hay en ese lugar. Y cuando se sale de ella, entonces puede ser que haya un presidente del patronato, de junta de vecinos, que le manden una cartita de una leve información como son las leyes de convivencia. Usted sigue caminando, rompiendo las reglas, tendrá una comitiva en su puerta. No escucha la comitiva, lo terminarán sacando de ese lugar de convivencia porque usted no va a romper las reglas. Y todo el que le gusta vivir en convivencia camina en leyes. Entonces, todo el que se muda a un sector, a una comunidad donde hay leyes de convivencia, procura su paz, procura su tranquilidad. Pero esa persona aporta su deber, porque para disfrutar de la ley de convivencia y la tranquilidad tiene que estar sujeto a esas leyes de allí. Entonces, yo repito, deber, estar obligado
a algo según las leyes o según las normas de convivencia. Como creyentes tenemos deberes y derechos, pero a veces solo usamos los derechos sin cumplir los deberes. Yo quiero que Dios me bendiga porque es el deber de Dios bendecirme. Dios es tu deber guardarme. Dios es tu deber abrirme puerta para el trabajo. Y vengo a la iglesia para que Dios, Señor pastor, ore por mí para que Dios me abra una puertecita. Y Diosito sabe para que Él me bendiga. Y mire que yo voy a ser fiel. Y yo siempre voy a traer mi diezmo a Diosito y mi ofrenda a Diosito. Y que Diosito por aquí, tú estás buscando tu deber. Tú estás buscando el beneficio, pero ¿cuál es tu deber de hijo? ¿Acaso nosotros como padres tenemos hijos que no cumplen sus deberes y los premiamos por sus irresponsabilidades? Todo padre que haga eso, entonces está criando a un hijo, a una hija que mañana es un rebelde, que entenderá que las cosas, él o ella, hay que dárselo porque es hijo y se lo merece. Cuando en un lugar esté que le prohíban y le establezcan responsabilidad, se molesta, se enoja y se va del lugar. Lo botan de la escuela, lo cambian del colegio. Pero el problema no es él, es de donde viene. Es de donde viene. Porque encontró a un papi, encontró a una mami que lo achinaba, que lo consentía. Es decir, la princesa de papá, el príncipe de la casa, el jefe de la casa, todo suyo. Y lo vemos con malcriadeza, desobediencia, pero salió el celular y el hijo se lo merece. ¿Cuántos estamos aquí? Entonces, todo padre que trata de darle el deber de padre al hijo, sin el hijo cumplir compromisos de deberes, él recibe el deber de su papá, pero el papá no está viendo la respuesta de su compromiso. Como creyentes tenemos derechos, pero a veces solo usamos los derechos y sin cumplir los deberes del reino. Y hay unas condiciones sobre los derechos al cumplir mis deberes, y es la obediencia. La obediencia. La obediencia. Tan simple esa palabra, pero tan difícil de caminar en ella. Diga esta palabra, obediencia. Diga esta palabra, obediencia. Obediencia. ¿Usted sabe por qué hoy tenemos una guerra titánica entre el mundo de las tinieblas y la humanidad? Porque existen hijos de desobediencia. La Biblia dice que nosotros éramos hijos de desobediencia en otro tiempo, porque existen en la tierra espíritu de desobediencia. ¿Por qué Satanás hoy es Satanás? ¿Fue por su obediencia o desobediencia? Por favor díganlo, ¿fue por su obediencia o desobediencia? Desobediencia. Entonces, cuando yo camino en desobediencia, ¿bajo qué paternidad yo camino? Si Dios es el padre de la obediencia y reclama que sus hijos caminemos en obediencia, cuando yo hago todo lo opuesto al Dios eterno, que es orden, que tiene sus leyes, sus normas, sus reglas para sus hijos, pero yo no camino según ella, ¿bajo qué criterio camino? ¿Quién es el que me patrocina en mi desobediencia? ¿Quién es el padre de toda desobediencia? Porque hoy tenemos una juventud rebelde, porque hoy tenemos mujeres rebeldes, porque hay hombres rebeldes, porque existe un diablo que opera en el corazón y en los espíritus de los hombres y las mujeres. Cuando estos hombres y mujeres no caminamos según la verdad de Dios, pero queremos caminar según nuestro propio criterio.
Cuando usted camina a su propio criterio, usted no necesita estar en el evangelio, porque ya usted se gobierna y hace lo que quiere. De igual manera, su alma está propensa a perderse. ¿Qué sentido tiene estar en una iglesia? Pero yo camino en mi criterio. A mí el pastor no tiene que dirigirme. A mí la pastora no tiene que decirme lo que yo tengo que hacer. ¿Qué haces aquí? Creo que estás en el lugar equivocado. Porque cuando yo camino según Dios, entonces entenderé que Dios puso hombres y mujeres en la tierra para que me dirijan, para que con amor y verdad me corrijan y me enseñen los errores de los cuales yo vengo. Pero como somos gente que a veces venimos de vivir sin leyes de convivencia, donde yo no aprendí ningún tipo de sujeción, entonces ya después de grande yo no necesito de que otro padre que me diga lo que tengo que hacer. Pero la verdad es que aunque seamos viejos o viejas, salgamos de la niñez, entremos a adolescencia, entremos a la juventud, Dios siempre ha provisto los padres espirituales en la iglesia para encauzarnos en el camino correcto. Es necesario escuchar este tipo de palabras que te confronten, que despierten tu entendimiento, que despierten tu conciencia, que el diablo la tiene dormida con que todo está bien. Y no estás bien que viva tu vida conforme a como tú quieres. Porque si tu vida es conforme a como tú quieres, tú no necesitas a Dios. Te necesitas a ti mismo. Te necesitas a ti misma. La obediencia es uno de los principales deberes a la que Dios nos llama, porque esta es la base de toda bendición del hombre en la tierra. Es la base. Es la base. Esto no es cuánto ayunes, cuánto ores, cuánto leas la Biblia, cuánto diezme, cuánto ofrende, cuántas veces hables en lengua en el culto. Esto no radica ahí, es la obediencia. Tu obediencia es lo que vas a marcar en tu vida un antes y un después. Obsérvese que la historia se dividió por la obediencia, antes y después de Cristo. ¿Cómo así? La obediencia, claro. Es el paso de obediencia de Cristo que hizo que la historia se dividiera y que hubiera un antes y un después en la tierra. La obediencia de Cristo trajo consigo una generación de hijos y de hijas que decidieron romper con su rebeldía, decidieron romper con el engaño del diablo, decidieron romper con el sistema de la tiniebla y rindieron su voluntad, rindieron su vida, rindieron su alma, rindieron su corazón, rindieron su mente a la voluntad de Dios. Cuando yo estaba así como mi hijo, mis padres, cada vez que se paraba mi papá en un lugar, a alguien tenía que hablarle a Cristo. Y yo estoy siempre agarrado del chaque de mi papá. Camino a la iglesia. 9 hijos. Soy la segunda generación de pastores de estos 9 hijos. Y cada vez que mi papá se paraba a hablar, a mí me daba vergüenza. Yo le hacía así: papi, vámonos, cállese. Y mi papá ahí, hablándole a la gente. Camino a la iglesia. Saliendo de la iglesia, mi papá se le olvidaba que yo me dormía debajo de los bancos de la iglesia. Imagínense, 9. Mi mamá con unos cuantos cargados, él llevando a nosotros, y ya en la iglesia decía: ah, se quedó uno. Cuando no era yo, era mi hermano Josué. Y allá tenía, como él siempre le encargaron la llave por su puntualidad, él era el mayordomo del templo. Iba y abría, prendía la luz y allá me encontraba.
nunca me encontraba llorando porque el sueño me tomaba y ya usted sabe. Y era durmiendo. Pero mi papá siempre predicando el evangelio. Tengo 50 años recién cumplidos. Y mi papá todavía se sienta a la galería de la casa y a todo el que pasa por la puerta de su casa le suelta la palabra. No ha cambiado su forma, no ha cambiado su actitud. Ha envejecido con la misma línea, la misma posición, la misma mentalidad, la misma forma. Desde que se convirtió líder en la iglesia, mayordomo de la iglesia, tesorero general en la iglesia. Mi papá tenía todo el dinero de la iglesia en un cajón donde él guardaba todo y allí hacía toda su contabilidad. Pero yo era el más rebelde y no dispuesto a adaptarme en mi casa. De todos los hermanos, el más desobediente. Esa desobediencia de niñez, de no quererme someter a papi, de no querer escuchar el consejo, de no querer orar, a pesar de que yo vi a Dios sanarme de una hernia, siendo niño, el Espíritu de Dios llevó a un ángel a la iglesia y me operó de una hernia. Mi mamá se encerraba siendo mayor de edad, nos dejaba a otros en la casa y mi papá trabajando y ayudaba 2 y 3 días en un cuarto, sin saber de dónde iba a aparecer comida porque éramos pobres. Pero hoy yo estoy predicando estas verdades porque hubo una mujer, hubo un hombre que decidió romper con su ideología de pecado, con sus engaños de... Óyeme, ¿sabe lo que es ser idólatra viendo altar en la casa? Mi mamá tuvo que romper con todo esto, dejar la brujería, dejar todo aquello. Creer en el Señor como su Salvador y luego nosotros tener que ver el poder de Dios. Pero mi desobediencia me llevó a padecer muchas cosas. El privilegio que hoy pueden tener niños, adolescentes que escuchan el mensaje, que papi le habla, que mami le habla, no se canse de hablarle, pero no sea alcahuete con sus hijos. No se adopte a este sistema. Esté atento a sus hijos, vigile sus hijos. Óigame, supervise sus hijos. Entre a la habitación aunque no le abran la puerta. Usted es el padre. Mientras estén ahí, usted tiene que vigilar en qué están sus hijos. No comprenderán en el momento, se molestarán en el momento, pero es el papel del padre, supervisar. ¿Qué hacen los hijos? ¿Qué miran? ¿Qué están viendo en la tablet? ¿Qué están viendo en su computadora? ¿Qué tienen en el celular? Bueno, pero usted dirá, porque ya ellos son grandecitos, pero si usted se lo compra, usted le paga el internet, usted le paga la tablet, usted le paga la computadora, usted le tiene todo. Es decir, que ellos no pueden ser grandes por una cosa y usted consentirlo con otras. ¿Cuántos están contentos? Deuteronomio 21, 1 al 2. Acontecerá que si oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. La nación americana ya no se vuelve una nación, se le puede decir naciones de naciones. Si se hace un censo como se hace aquí en este país, aquí tiene que haber más de 2 millones de mexicanos en el país. Solo en el estado de Nueva York hay 1 millón de dominicanos distribuidos en el estado de Nueva York, New Jersey, todas esas zonas, dominicanos. ¿Y cuántos más puertorriqueños? ¿Cuántos hondureños? ¿Cuántos salvadoreños? ¿Cuántos? Entonces ya no es una nación, naciones. Entonces vamos a extrapolar este texto a las naciones donde estamos ahora. Y escuche qué es lo que acontece cuando yo hago mi deber de obedecer y oír la voz de Dios. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra.
y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y lo afirma, y te alcanzarán si oyere la voz de Jehová tu Dios. Comenzó diciendo, acontecerá que si escuchare la voz de Dios. Termina diciendo, si oyere la voz de Dios. ¿Por qué tiene que hacer énfasis y repetir? Allí la Biblia habla de la ley de la mención. Está repitiendo varias veces la misma palabra. Dios sabe lo tercos que somos los humanos. Está repitiendo varias veces y comienza diciendo, si oyere la voz de Dios. Y termina diciendo, te va a alcanzar las bendiciones si oyere la voz de Dios. ¿De qué manera escucho la voz de Dios? Dejando de congregarme, dejando de leer la palabra, viviendo mi vida como conviene. ¿Crees que podrás escuchar la voz de Dios? No. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios la tengo en mi Biblia, en mi tablet, en un dispositivo. Me congrego, escucho el consejo de Dios por medio de sus siervos, los pastores, el profeta, el ministro invitado del momento. Hoy usted está escuchando voz de Dios. No es un consejo armático, no es una palabra que te entretiene, es una palabra que te dice verdades y quizás te incomoda. Y mi verdad es que vine a incomodarte con la verdad. Con la verdad. Esta verdad te incomoda, pero esta verdad te posiciona. Te da un nivel de posición que si escuchares la voz de Dios, ciertamente estas bendiciones te alcanzarán. No tendrás que mentir, no tendrás que ser esclavo de mentira. Tú tendrás para regalar y prestar a las naciones. Podrá bendecir tu familia donde están fuera de acá. Te dará Dios un buen esposo, una buena esposa. Te dará tus hijos. Bendecirá Dios el trabajo de tus manos. No tendrás que estar tocando puertas para pedir. Vendrán a tu puerta para pedirte. Porque Dios ha decidido bendecir a todo hombre y toda mujer que decide oír la voz de Dios. Póngase de pie, por favor.